Perlas del libro de Nahum. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje basado en el libro de Nahum? ¿Qué sabe usted de Nahum? Si en una rapidez bíblica a usted le pidieran encontrar Nahum, ¿lo encontraría? El libro de Nahum es uno de los olvidados, como suele suceder con los profetas menores. Pero el libro de Nahum es un libro con un mensaje apocalíptico. Así como Apocalipsis anuncia la destrucción de la tierra cuando Cristo venga, el libro de Nahum anuncia la destrucción de Nínive a causa de sus pecados. Te damos gracias, Padre, porque nos permites iniciar el estudio del libro de Nahum. Tú lo inspiraste y ahora te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos hagas entender el mensaje de Nahum, que nos hagas encontrar esas perlas, que podamos nosotros aplicarlas a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nahum es un libro que solo tiene 3 capítulos. El mensaje central de Nahum es la destrucción de Nínive. La destrucción de Nínive se produjo el año 612 a.C. a mano de los medos y los babilonios. Pero también Nahum en el libro anuncia ya como parte de la historia la caída de Tebas, capital del entonces ya alicaído imperio egipcio. Y esto se produjo en el año 640 a.C. Como el libro de Nahum no nos da referencia acerca del tiempo en el cual se escribió, si el 640, que fue la caída de Tebas, estaba ya en el pasado, y el 612, la caída de Nínive, todavía estaba en el futuro, el ministerio de Nahum se produjo en ese lapso de tiempo. Hay algunos que sostienen que el ministerio de Nahum pudo haberse desarrollado durante el reinado de Manasés, que se desarrolló entre el año 698 al 643 a.C. ¿Y por qué sostienen esto? Porque Manasés, el rey de Judá, fue claramente un pro-asirio, a tal punto que imitó el altar que había allí en Damasco y lo replicó allí en Jerusalén. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. El libro de Jonás también es un libro que está dedicado a Nínive. En esa ocasión, Jonás es enviado para anunciar que Nínive sería destruida. Pero tras escuchar el mensaje de Jonás, el pueblo y sus reyes, sus líderes, sus príncipes, se arrepintieron y Dios decidió no castigar a Nínive. Pero esa conversión con el paso del tiempo se perdió de vista y Nínive volvió a su antigua vivencia, una nación orgullosa, una nación cruel, una nación idólatra. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra enseñando, en una ocasión dijo que cuando una persona se arrepiente, ¿no?, su corazón queda limpio y el espíritu malo que estuvo allí, cuando hay un descuido en la persona, va y toma una legión de ángeles y la condición de esa persona viene a ser peor. Y en verdad, eso suele suceder con la mayoría de las personas que caen en apostasía. Su condición posterior viene a ser peor. Se vuelven enemigos de Dios, enemigos de su iglesia
empiezan a renegar contra todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Qué más nos dice este versículo 1? Profecía sobre Nínive. Una vez más queda claro, queda sentado el dominio, el poder de Dios, el control de Dios sobre toda la humanidad. Dios nunca fue solo el Dios de los israelitas. Dios siempre ha sido el Dios de toda la tierra. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Para ilustrar la parte que le ocupó a Dios en la destrucción de Nínive, se presenta su justicia. ¿Qué dice? Es Dios celoso y vengador, lleno de indignación. Aquí en Nahum, capítulo 1, versículos 2 hasta el 6, se demuestra su poder por el dominio que tiene sobre el mundo material. Debería entenderse el lenguaje empleado teniendo en cuenta que Dios con frecuencia se adapta al lenguaje y a las experiencias de los seres humanos. Recuerden que la Biblia ha sido inspirada, no dictada, salvo los 10 mandamientos que fue escrito por el propio dedo de Dios. Nahum escribe en su propio lenguaje lo que Dios le está transmitiendo, y para Nahum es un tiempo de venganza. Dios se va a vengar de sus enemigos. Dios va a pagar a cada uno según su obra, como dice Apocalipsis 22, 12. Mencionamos hace un momento. Apocalipsis anuncia que la tierra será destruida a causa de los pecados de la gente. Los redimidos por 1000 años serán trasladados al cielo. Nahum anuncia que Nínive va a ser destruido a causa de los pecados de sus moradores. Jehová es Dios celoso y vengador. Dios no es movido por el impulso vengativo que caracteriza al hombre pecador, sino por un santo deseo de defender la rectitud y castigar a los que se oponen a ella. Recordemos que Dios creó al ser humano para que viva eternamente. Y como consecuencia, el plan de salvación debe llegar a cada una de las personas. Pero cuando las personas rechazan y rechazan constantemente, llega un momento en el cual, como dice Oseas, Efraín es dado a los ídolos, déjenlo. Ya no hay más que hacer. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Lo que Moisés escribe, ¿recuerdan ustedes? Escribe sobre Dios que Dios es misericordioso, lento para la ira. Y Nahum escribe algo similar. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. La misericordia divina no es una prueba de debilidad, sino de fortaleza. Los hombres pueden ser tardos para la ira contra la iniquidad como resultado de su dureza e insensibilidad moral. En este sentido son dignos de compasión y no de admiración. Por otro lado, Dios demora la manifestación de su ira contra el pecado y el pecador porque anhela que la gente se arrepiente. ¿No? Se arrepienta, como dice 2 de Pedro 3:9. Dios concede tiempo para el arrepentimiento, aun cuando sus ofertas de misericordia son rudamente despreciadas. Dios está poco dispuesto a castigar. ¿Cómo podré abandonarte? Dice, por ejemplo, Oseas 11:8. O en Ezequiel dice, no quiero yo la muerte del impío. El clamor de Dios es, ¿cómo podré yo abandonarte? No quiero yo la muerte del impío. Pero cuando la gente se cierra, quiere vivir alejado de Dios,
no tendrá por inocente al culpable. Y los que persisten en la iniquidad deben cosechar los resultados. No tendrá por inocente al culpable. La única manera de ser declarados justos es confesando nuestros pecados, convirtiéndonos. No hay otra forma. Él amenaza al mar y lo hace secar, agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Una demostración del poder de Dios, tal como sucedió con el cruce del Mar Rojo, o como con el cruce del Jordán, o como con la caída de Jericó. Dios tiene el control sobre la naturaleza, sobre todo, sobre las naciones, sobre las personas. Así ha sido en el pasado y es en el presente. La gente suele decir, yo con mi vida hago lo que quiero. Pero aún en esta vida, esas personas que hacen con su vida lo que quieren, sufren las consecuencias. Y las consecuencias de eso no solo los afecta a ellos, también a la gente de su alrededor, sobre todo a la familia. Toda persona que piensa que puede hacer con su vida lo que quiere debe recordar que Dios tiene el control, que somos hechura suya, que Dios es el que tiene la última palabra sobre nuestra vida. Los ríos, la naturaleza, todos tiemblan ante su presencia. Ya hemos visto a lo largo de nuestros estudios en los demás libros cómo es que la naturaleza misma se conmueve cuando Dios sale de su templo. Él amenaza al mar y lo hace secar. Él le dijo a Moisés, levanta tu vara y golpea el agua y se va a abrir, y se abrió el agua. Dios tiene el control. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Tiemblan. Aquí el profeta presenta un cuadro realmente pavoroso del poder de Dios. No hay ni collados, no hay nada en la creación que no tiemble ante su presencia. No hay nadie. El mundo y todos los que en él habitan. Se describe el poder de Dios y por lo tanto aquí su capacidad para realizar la destrucción de Nínive. No hay nada que se interponga ante él, nada. Y Nínive, si aún existía en esos tiempos, es porque se arrepintieron y Dios los perdonó. La manifestación del poder de Dios que en este pasaje se describe, ¿no?, se verá en una escala mucho mayor en ocasión de la segunda venida de Cristo. En la séptima plaga dice que se produce un terremoto tal que los cimientos de la tierra son remecidos. La tierra se divide en 3 partes. Nadie, nada puede estar en pie ante la presencia de Dios. Recuerda esta perla. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Quién? ¿Alguien podrá sostenerse en pie ante su presencia? Leemos nosotros, por ejemplo, en Apocalipsis 6:17, a la gente buscando la muerte, buscando esconderse ahí en las cavernas, en la roca, debajo de la roca, debajo de las peñas. Y el versículo termina con una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie cuando Él venga ante su presencia? Y es la misma pregunta que se hace en Nahum: ¿quién permanecerá delante de su ira? En el libro de Malaquías 3:2 también se hace la misma pregunta: ¿quién va a poder sostenerse en pie? El salmista escribe lo mismo en el Salmo 76:7. ¿Quién podrá sostenerse en pie?
Nadie. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. En la versión Jerusalén dice, se quiebran ante él las peñas. Nadie podrá sostenerse. Recuerden, el mensaje sobre la destrucción de Nínive y el profeta Nahum está dejando bien claro desde los primeros versículos que Dios puede hacer todo eso. Puede hacerlo. En ese entonces Nínive, ¿no?, una gran ciudad, Nínive todavía era una fuerza poderosa, porque en ese entonces los asirios eran el imperio dominante, aunque los medos y los babilonios ya estaban creciendo. Pero Dios anuncia la caída de Nínive. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Que Dios es bueno en su carácter y en su proceder quedó plenamente demostrado por aquel que era Dios encarnado. Recuerden, Él tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar. El gran amor de Dios ha sido ya demostrado. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Él ha tomado nuestro lugar. Nahum fue un mensajero de destrucción para los asirios y al mismo tiempo fue un ministro de consuelo y alivio para su propio pueblo, a quien aseguró que el Señor sería su fortaleza en el día de la angustia. Como dice Salmo 61, 2 al 3. Jehová es bueno. Cuando las plagas finales empiecen a caer en el tiempo del fin, esas plagas caerán sobre los que tienen la marca de la bestia. Caerán en sentido simbólico sobre Nínive, pero no caerá sobre el pueblo de Dios. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia. Habrá un tiempo de angustia antes de que Cristo venga, pero Miguel, el gran príncipe, Miguel, que es Cristo mismo, pelea por su pueblo. Conoce a los que en él confían. ¿Recuerdan ustedes Juan 10? ¿Qué dice Jesús? Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Él conoce, Él te conoce, sabe quién eres, sabe cuál es tu nombre, sabe cuándo naciste, sabe de tus miedos, de tus angustias, de tus planes, sabe todo de ti, sabe de tus temores. Conoce a los que en Él confían. ¿Eres de los que en Él confían? Interesante lo que dice. Conoce a los que en Él confían, a los que le han entregado su vida, a los que le han dicho, tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Con inundación impetuosa. Los enemigos del pueblo de Dios pronto serán destruidos, dejarán de ser. Así como Dios es misericordioso, también es un Dios de juicio y de justicia. Así como Dios es lento para la ira, pero llegará el día en el cual aplicará su justicia. Dios protege, cuida de su pueblo, de sus hijos, pero todos los que lo han rechazado, ellos cosecharán las consecuencias de sus decisiones. A todas las naciones, tanto modernas como antiguas, llega esta misma advertencia de castigo, que a la larga o a la corta descenderá sobre todos los que se exaltan contra Dios. Se estaba terminando rápidamente el tiempo de gracia para Nínive y Nahum predijo una destrucción que pronto llegaría. Es el mismo mensaje para nuestros tiempos. Se aproxima el final de esta historia. La condición moral, la condición social en la que vivimos realmente se está configurando de tal forma que ya se parece a la sociedad de los tiempos de Noé.
cuando Dios decidió destruir a la humanidad porque sus pensamientos eran de continuo al mal. Esa situación se está dando. Ustedes posiblemente no estén al tanto de todas las maquinaciones, las artimañas de los organismos que están promoviendo, por ejemplo, una línea de pensamiento, ¿no? ¿Han escuchado ustedes el discurso de odio? Si tú no crees como ellos, si tú no aceptas a las personas que pueden ser lo que quieren y te imponen esa línea de pensamiento, si no piensas como ellos, eres considerado una persona con discurso de odio. Y que no te sorprenda que en corto tiempo saquen leyes para castigar aparentemente ese discurso de odio. Los que creemos en un escrito está, los que creemos en que Dios creó al varón y a la mujer y nos puso con iguales derechos a ambos. Seremos considerados como personas que tienen discurso de odio. Pronto, miren, la condición aquí en la tierra se está configurando de tal forma que ya estamos llegando a los tiempos de Noé. ¿Qué pensáis contra Jehová? Aquí el profeta advierte a los asirios que su jactancia contra Dios era lo peor que podían hacer. Nahum conforta a los suyos con el pensamiento de que Dios cumplirá lo que promete. ¿Qué pensáis contra Jehová? ¿Qué piensan ustedes? Los asirios se caracterizaron por desafiar a Dios. Ellos consideraban que su dios Asur era superior al dios de los judíos. Y mucho más aún se acrecentó esta posición, este pensamiento, cuando Manasés, el rey, se volvió vasallo de ellos y estableció un culto similar al que se practicaba en Damasco, allí en Jerusalén. Y ahora se da la pregunta, ¿qué pensáis contra Jehová? ¿Qué piensas tú contra Jehová? ¿Crees que es un Dios débil? ¿Crees que es un Dios que no es capaz de hacer las cosas que ha dejado escrito? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Él hará consumación y no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. La repetición de este pensamiento, consumirá, hace resaltar la seguridad de la caída de Nínive, pues el castigo de Dios sobre ella, sobre los asirios, sería tan completo y permanente que nunca más, no por 2 veces, podrán oprimir al pueblo de Dios. Aunque Nahum aquí específicamente se refiere a la caída de Asiria, también puede pensarse que sus palabras describen la suerte final de todos los impíos, de quienes Asiria es un símbolo. Recuerden, todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Cuando sean finalmente raídos de la tierra con el castigo final, nunca más vivirán de nuevo, no perdurarán. Serán castigados en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Apocalipsis 20, 12. Apocalipsis 21, 5. Salmos 37, 6 al 11. Entonces será gloriosamente cierto que la tribulación, la angustia del pecado no perturbará nunca más al universo de Dios. La muerte será destruida, no habrá más dolor, más llanto. Dios no va a tomar venganza 2 veces de sus enemigos. No tomó 2 veces venganza de Sodoma y Gomorra, no tomó 2 veces venganza de Nínive, de ninguno de sus enemigos, y no tomará 2 veces venganza de Satanás. Una sola vez será destruido para siempre. El pecado no volverá a levantarse, el pecado no volverá a surgir.
Es lo que nos está asegurando este profeta. Dios no toma venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. ¿Qué dice? Aunque el ejército asirio formara un frente tan impenetrable como un cerco de espinos, Dios fácilmente los vencerá. Isaías 27:4. No hay enemigo, no hay muralla, no hay barrera. ¿Recuerdan cómo cayó la muralla de Nínive? Simplemente dando vueltas. 7 vueltas el 7º día, un grito de la gente y los muros se cayeron. ¿Qué muro puede caer con un grito a la gente? Solo el poder de Dios. Estén empapados en su embriaguez. El caso de Asiria sería paralelo con el de Babilonia en algunos aspectos. Sea como fuere, sin duda los asirios eran inclinados a los festines y a la embriaguez. Daniel 5:1. Babilonia, embriagados aquella noche de su caída. Nínive, embriagados aquel día de su caída. La humanidad está embriagada. Literalmente embriagado con los licores. ¿Se han dado cuenta ustedes que hoy en día ya es como algo normal que los jóvenes consuman una lata de cerveza y creen que eso es normal, parte del deporte? El consumo de los licores ya forma parte del estilo de vida. Algo similar que sucedió en el pasado. Nínive llegó a su final cuando se acabó su tiempo de gracia. La humanidad llegará a su final cuando se acabe su tiempo de gracia. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Como Dios se dirige a Nínive, aquí podría estar refiriéndose literalmente a su rey. Pero también nosotros todas las historias podemos aplicarlas. El consejero perverso, el consejero de Belial, dice la versión Jerusalén. ¿Quién es el que mueve todo? ¿Quién es el que utiliza a las personas para hacer su obra? Satanás. Todos los que están en contra de Dios son instrumento de Satanás, desde la serpiente en el Edén, Herodes en el tiempo de Jesús. Todos son instrumentos de Satanás para atacar a su pueblo, para atacar a su iglesia. Pero los consejeros perversos no van a permanecer en pie. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Ya no te voy a afligir más, le dice a su pueblo. Recuerden que este mensaje es un mensaje de esperanza para su pueblo y un mensaje de castigo para Nínive. Pero el tema central en sí está enfocado en Nínive. En muchas ocasiones, Dios ha hablado a su pueblo: no te voy a dejar sin castigo. ¿Recuerdan? Isaías, Jeremías. No te voy a dejar sin castigo, pero no te voy a destruir. La misericordia de Dios para con sus hijos, para con aquellos que, tras haberse alejado, reconocen sus pecados. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Judá pronto sería liberado del dominio de los asirios, porque habían sido sometidos. Incluso en los tiempos de Ezequías, en un primer momento fueron tributarios. Ezequías los pagó, pero después, con la intervención del profeta Isaías, Ezequías decide ser leal a Dios y depender solamente de Dios. Dios siempre libera a su pueblo de los problemas más difíciles en los que se encuentra, pero necesitamos
creer en Él. Necesitamos entregarle nuestra vida a Él. Mas acerca de ti mandará Jehová. ¿Acerca de quién? De Nínive, de Asiria. Mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Fuiste liviano. Fuiste sin valor, de ningún valor. Eso significa vil. Voy a destruir tus dioses. Ellos creían que su Dios era un Dios mucho más poderoso. ¿Recuerdan ustedes cuando Sennacherib desafía a Ezequías y empieza a enumerar los pueblos que habían sido derrotados? Y Sennacherib, por medio de sus mensajeros, dice: ¿qué Dios los defendió? ¿Y creen ustedes que su Dios los va a defender? Y después todavía se atreve a decir: además venimos por orden de Jehová. Dios ahora anuncia que sus dioses no podrían, así como los dioses de Egipto no pudieron contra él. Ninguno pudo. La única oportunidad que tenían los enemigos del pueblo de Dios para vencerlos era cuando estos estaban alejados de Dios. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Una exclamación de gozo por la derrota del enemigo del pueblo de Dios. Es este anuncio. He aquí viene un tiempo de paz. El enemigo va a ser derrotado. Va a ser derrotado. Ahora imagínate este mismo escenario cuando Cristo venga. El enemigo derrotado. La eternidad de paz. 1000 años en los cielos y por la eternidad en la tierra. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Dios no tomará venganza de sus enemigos por segunda vez. Celebra tus fiestas. Con el restablecimiento de la paz, una vez más sería posible que el pueblo de Judá celebrara las grandes festividades religiosas. El profeta Nahum suplica a su pueblo para que de todo corazón participe del espíritu de esas solemnes ocasiones, a fin de que Dios pueda bendecir y prosperar a su nación. Cumple tus votos, cumple tus promesas. No olvides ninguna de tus promesas. Agradecidos por su liberación, los israelitas debían cumplir con los votos que habían hecho en tiempos de angustia y peligro. ¿Has hecho algún voto, algún compromiso a Dios? Cúmplelo. No dejes que pase sin que lo hayas cumplido. Nínive sería destruido porque volvió a ser orgulloso, cruel, idólatra. Nínive simboliza a la humanidad que será destruida. ¿Por qué? Porque cuando se acabe el tiempo de gracia, simplemente queda el final. Dios no tomará venganza de sus enemigos por 2 veces. Pero recuerda, Dios es un Dios clemente. Dios es un Dios que protege a su pueblo. Aún en el tiempo de angustia, Dios siempre está con su pueblo. Nunca lo deja solo. Todos los que se han de perder, los que se han de destruir, será como consecuencia de su pecado, como consecuencia de no haberse arrepentido. ¿Serás como los ninivitas? ¿O aceptarás la invitación de Dios? Que Dios te bendiga. Amén.